Buenas noches, os damos una cordial bienvenida a la reunión de hoy de los Testigos Cristianos de Jehová. También a aquellos hermanos que estáis vía telefónica, sentiros bienvenidos. Y como es habitual, pues empezaremos cantando una canción de alabanza a Jehová. La canción es la número 27, con el tema La revelación de los hijos de Dios, basado en la carta a los Romanos, capítulo 8 y versículo 19. Canción número 27. A continuación nos dirigiremos a Jehová en oración. Bien, pues tenemos una reunión muy interesante por delante. Vamos a hacer un breve recordatorio, un breve resumen de lo que vamos a considerar en la reunión de esta noche. Así, en primer lugar, en Tesoros de la Biblia escucharemos un discurso con el tema Nuestra liberación se acerca. Y lo que ahí vamos a ver durante esos 10 minutos es de quiénes se acerca la liberación, cómo y cuándo, y lo más importante, cómo debemos estar preparados para cuando llegue ese momento. En Perlas Escondidas se dará atención a una pregunta que tiene que ver con los versículos 28 al 30 del capítulo 22 de Lucas. En la última cena, antes de su muerte, ¿qué pacto hizo Jesús, con quién lo hizo y qué logra ese pacto? En Seamos Mejores Maestros podremos ver conversaciones modelo. En la primera conversación, en la primera revisita, los hermanos asignados, además de llevar a cabo la conversación que se les ha asignado, deberán vencer objeciones comunes en nuestro territorio. Así que estaremos muy atentos para que podamos aplicarlo nosotros también. Y aquí mismo, en Seamos Mejores Maestros, veremos finalmente un vídeo de la segunda revisita, que luego de verlo analizaremos todos juntos. En la siguiente parte de nuestra vida cristiana, ahí pues estaremos considerando necesidades de la congregación. Un tema muy importante, el tema que se va a tratar es pasemos adelante a la madurez. Veremos qué significa esto y qué podemos hacer. Y por último, en el estudio bíblico de congregación analizaremos entre todos el relato en que Jesús escoge a sus 12 apóstoles. Veremos, ¿verdad?, qué lección aprendemos. Bien, sin más, pues empezaremos ya con Tesoros de la Biblia. La primera asignación, el discurso Nuestra liberación se acerca, y escucharemos a nuestro hermano
Josué Espinoza. Imaginaros que vivimos en Jerusalén, en el año 66 era común. Estamos tranquilamente en nuestra casa, con nuestra familia, pasando un momento agradable, y de repente escuchamos que fuera hay un montón de caos, de ruido, la gente gritando, asustada. Tal vez percibimos un ambiente agitado, y es que los romanos tienen sitiada la ciudad con casi 30.000 hombres, esperando ahí fuera, y a punto de entrar en la ciudad, dispuestos a acabar con todo a su paso. De seguro, al contemplar esta situación, nos acordamos de las palabras de advertencia de Jesús, cuando dijo que al ver Jerusalén sitiada por los ejércitos acampados, echáramos a huir a las montañas y que no regresáramos para nada. Pero claro, si estamos sitiados, es imposible salir. ¿Cómo lo haremos? De repente sucede algo impresionante, y es que los ejércitos romanos se retiran de manera inesperada. Es el momento clave para salir huyendo, dejándolo todo atrás y no volver. Pasado un tiempo, en el año 70 era común, vemos que los romanos finalmente volvieron, destruyeron la ciudad, acabaron con todo, pero ¿y nosotros? Gracias a las advertencias y a la obediencia, fuimos salvados de esa situación terrible. ¿Por qué he querido utilizar este ejemplo? Porque en el futuro viviremos algo parecido, hermanos. Nosotros estamos advertidos de unas advertencias que dijo Jesús en Lucas 21, que vamos a leer a continuación, y del cual no solamente los cristianos de Jerusalén de aquella época se beneficiaron, sino que nosotros nos podemos beneficiar hoy en día. De hecho, estamos a las puertas de la gran tribulación, y es algo clave que tenemos que tener en cuenta. Fijaros, vamos a leer el relato de Lucas 21, 25. Fijaros en los asombrosos sucesos que estamos a punto de contemplar. Lucas 21, 25 dice: También habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones, por no conocer la salida a causa del bramido del mar y de su agitación. Jesús predijo que el sol sería oscurecido y que la luna no daría luz. Hoy en día, muchas personas consideran a los líderes religiosos lumbreras en la vida, unos guías, pero sin embargo se sentirán solos, ya que esa fuente de luz que tienen en su vida se apagará de manera repentina. Ahora bien, ¿es posible que Jesús se refiriera también a estos sucesos como fenómenos sobrenaturales que pasarán? Bueno, tal vez es posible que pase. Eso no lo sabemos. Sabemos que el poder de Jehová es infinito. No sabemos cómo usará las cosas a fin de llevar a cabo su propósito. Pero, ¿cómo reaccionará la gente? ¿Cómo se sentirán los enemigos de Jehová? Vamos a leerlo. Vamos a leer Lucas 21, 26. Aquí se da la respuesta de cómo se sentirán las personas en aquel momento. Mientras que los hombres desmayan por el temor y la expectación de las cosas que vienen sobre la tierra habitada, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Como acabamos de leer, lamentablemente habrán personas que se desmayen por el temor y la expectación de las cosas que vienen sobre la tierra habitada. Se sobrecogerán de temor al ver que realmente la destrucción está cerca y, como es normal, sentirán un pánico terrible. Pero, ¿y nosotros?
¿cómo reaccionaremos ante estas circunstancias? Fijaros lo que les pasará a los cristianos fieles en este periodo de tiempo. Vamos a leer Lucas 21, 27 y 28. Dice: y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Pero al comenzar a suceder estas cosas, levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. Los cristianos que permanezcan fieles en ese momento, haremos justamente lo que acabamos de leer. Nos levantaremos erguidos, orgullosos, sin miedo a nada, porque sabemos que nuestra liberación se acerca. Y esto solamente depende de nosotros, hermanos. ¿De qué es? De ser obedientes y observadores a las señales que vemos. Realmente, si queremos ser liberados, debemos estar preparados en sentido espiritual. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues la hojita que tenemos en nuestras manos o nuestro dispositivo móvil nos lo indica en la página 5. ¿Qué pautas podemos llevar a cabo para estar preparados? Fijaros, primero se dice, fortaleciendo nuestra confianza en Jehová. Y esto es clave. ¿Sabéis por qué? Porque si no tenemos confianza en Jehová, no es consecutivo con lo que vamos a leer. No podemos tener valor. Entonces, si tenemos nosotros confianza en Jehová, tendremos valor para cualquier situación que se nos presente en la vida, por muy trágica o dura que parezca. Después, ¿qué pasará si tenemos valor? Pues tendremos una actitud positiva ante las circunstancias. No tendremos miedo. Sabremos que Jehová está de nuestra parte. Y si juntamos estos dos elementos con nuestro amor fraternal que sentimos hacia nuestros hermanos, provocará que le daremos ánimo. Y esto a nosotros nos beneficia muchísimo también, porque todo es recíproco. Si damos ánimo, recibimos ánimo. Así que depende de nosotros escuchar y seguir estas pautas que se nos da. Así que el cristiano que confía en Jehová es positivo en todo momento. Tiene ánimo y la fortaleza necesaria para hacer frente a cualquier dificultad, sabiendo de que Jehová está a su lado. Y junto con el amor que siente hacia sus hermanos, le permite darles fuerzas en todo momento. Así que, hermanos, si queremos ser como los cristianos que se salvaron en Jerusalén de la antigüedad, no fueron uno ni dos, fueron muchos hermanos que se salvaron, nosotros tenemos que seguir también esas pautas que se nos da. Jesús nos advirtió, ya pasó en el pasado, pasará en el futuro. Depende de nosotros estar preparados. Muchas gracias, hermano Josué Espinoza, por tu buena presentación. Damos paso a la siguiente asignación, busquemos perlas escondidas, que esta noche estará a cargo de nuestro hermano Alex Quinatoa. Ahora tendremos la oportunidad de poder comentar las perlas escondidas que hemos hallado cada uno de nosotros gracias a la investigación de los capítulos de Lucas, del capítulo 21 y el capítulo 22. Bien, vamos a empezar con la primera perla escondida y la hallamos en Lucas, al capítulo 21 y el versículo 33. ¿Y a quién le gustaría leer? ¿La hermana Sara? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ningún modo pasarán. Gracias. La pregunta nos dice, ¿qué podrían significar estas palabras de Jesús? ¿Qué podrían significar estas palabras? La hermana Susana, de Cepedano. Bueno, posiblemente podía ser que aquí Jesús estuviera usando una hipérbole y que entonces quería dar a entender
que sucediera lo que sucediera, aunque llegara a desaparecer el cielo y la tierra, cosa poco probable, ¿no? Pero que las palabras de él se iban a cumplir sin falta. Gracias, hermana Susana. La hermana más. Sí, por añadir, el cielo no puede desaparecer porque harían Jehová y Jesús y gobernarán con los 144.000. Y la tierra no puede desaparecer porque es esta sociedad que va a desaparecer. Pero la tierra no, porque dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Y cómo se va a hacer la voluntad de Jehová si se ha destruido? Gracias, hermana. El hermano Amadeo Rovira. Siguiendo con el argumento de la hermana María Luisa, si el cielo y la tierra no pueden desaparecer, entonces Jesús estaba hablando de una imposibilidad y con esa exageración demostraba que, aunque eso pasara, lo que no puede pasar, sus palabras sí se pasarían y se cumplirían. Exacto. Muchas gracias, hermano, por tu buen comentario. Ahora pasamos a la segunda perla escondida y lo encontramos en Lucas capítulo 22, de los versículos 28 al 30. ¿Y a quién le gustaría leer? La hermana Marta Moyá. Sin embargo, ustedes son los que con constancia han continuado conmigo en mis pruebas. Y yo hago un pacto con ustedes, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo, para un reino, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Gracias, hermana. La pregunta nos dice, ¿qué pacto hizo Jesús? ¿Con quién lo hizo y qué logrará? ¿Qué pacto hizo Jesús? La hermana Charo. Pues Jesús hizo un pacto con sus 11 apóstoles fieles y se llama el pacto del reino. También hizo un pacto con personas de sus discípulos ungidos. Al decir así, como mi Padre ha hecho un pacto conmigo, parece que Jesús se estaba refiriendo al pacto que Jehová había hecho con él para ser sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Este es el pacto que lo permite el reino con él en el cielo. Gracias. ¿Y qué logrará este reino? El hermano Cepedano. Sabemos que este pacto, gracias a este pacto que Jesús hizo con sus discípulos, pero los hizo con 144.000. O sea, es su novia que van al cielo y reinarán con él y por medio de él, Jesús y sus 144.000 son los que bendecirán a todas las personas que vivían en la tierra durante su reinado. Gracias, hermano. La hermana Blanca de Cadena. Y este pacto del reino les garantizó que estarían con él en los cielos, que gobernarían al lado de Jesús como sacerdotes. Muy bien. Así que habéis comentado muy bien, hermanos, pero a modo de resumen podemos contestar estas breves preguntas que dice, ¿qué pacto hizo Jesús? Hizo un pacto personal con sus 144.000 ungidos. ¿Y qué logrará este reino? Pues como muy bien habéis comentado, pues juzgarán y gobernarán a las personas que tienen la esperanza de vivir en la tierra gracias a su fe en el sacrificio de Jesús. Muy bien. Ahora las siguientes preguntas son a nivel más personal, así que podéis también comentar las perlas que habéis encontrado. Y la pregunta nos dice, ¿qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? La hermana Toñi, por favor. Sí, en Lucas 21, 34 y 35, esto nos enseña de Jehová que como Padre nos advierte que no estemos tan cargados con las preocupaciones cotidianas en exceso, ya que nos podemos descuidar de lo que realmente vale la pena, que es hacer la voluntad. Por este sistema de cosas no nos solucionará nada, pero su reino sí, y por eso nos pide que nos mantengamos despiertos, haciéndolo primero en nuestra vida, que es poner el reino en primer lugar bajo mucha oración. Gracias, Toñi. La hermana Giovanna. Lucas 22, 62, aquí vemos que habla de Pedro, ¿no? Esto se cumple tal como Jesús ya había predicho, ¿no?
Sabemos que Pedro no se excusó cuando vio lo que se había cumplido, ¿no? Dice que se contristó, se arrepintió y se humilló, ¿no? Pues, ¿qué nos hace ver de Jehová? Que Jehová es un Dios que perdona y que saca a relucir lo mejor que tenemos. Nunca está acechándonos o sacando a relucir los errores. Claro, pero para esto nosotros también tenemos que copiar el modelo que hizo Pedro. Tenemos que ser humildes, ¿no? Y aceptar la corrección que nos pueden brindar en el momento oportuno. Muy buen comentario, gracias, hermana Giovanna. La hermana Yemima. Bueno, en el 22:43 ahí nos está hablando cómo Jesucristo pues ora a su Padre, ¿no? Sabemos que ya vienen momentos muy difíciles para él, entonces él dice que Jehová envió su ángel y lo fortaleció, ¿no? Eso nos enseña de Jehová que él siempre está presto a fortalecernos, ¿no? En este caso tal vez no nos enviará un ángel, pero sin embargo tenemos nuestros hermanos, publicaciones, tenemos mucho alimento espiritual, por lo cual por medio de ellos pues también nos fortalece a nosotros cuando acudimos a él. Gracias. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? La hermana Gina Cadena. En Lucas 22, 31 y 32 vemos cómo Jesús le dijo al apóstol Pedro que Satanás había demandado tenerlos para zarandearlos como a trigo, y además le dijo que fortalezca a sus hermanos. Hoy en día Satanás también quiere atacarnos y es necesario que nos fortalezcamos unos a otros. Por eso debemos esforzarnos por ser también una fuente de ánimo y estímulo mientras esperamos que se cumplan las promesas de Jehová. Gracias. La hermana Dolores. Sí, en Lucas 21-28 se menciona cuando al suceder estas cosas, cuando Jesús estaba relatando todo lo que sucedería en el tiempo del fin. Entonces, esto indica que hemos de estar alerta a los acontecimientos que van ocurriendo y que tienen que ver con esta señal compuesta. Y junto con la enseñanza beneficiosa de la palabra de Dios, pues hará que realmente veamos el cumplimiento pronto de lo que estamos esperando acerca del reino de Dios. Y este futuro está muy cerca, por lo tanto, estemos alerta. Gracias, hermanos, ya se nos ha terminado el tiempo, así que muchas gracias por vuestros buenos comentarios. Te damos muchas gracias, hermano Alex, y también a todos vosotros por los comentarios, que sin duda denota que tenéis o habéis hecho una buena preparación. Bien, damos paso a la última asignación de esta parte de la reunión, lectura de la Biblia. Así que escucharemos todos muy atentos con nuestros ejemplares de la Biblia al hermano Ascario Burgos, que leerá la porción del Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 35 al 53. También les dijo, cuando los envié sin bolsa y sin alforja y sin sandalias, no les faltó nada, ¿verdad? Ellos dijeron, no. Entonces les dijo, mas ahora el que tiene bolsa, tómela, asimismo también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su prenda de vestir exterior y compre una, porque les digo que esto que está escrito tiene que realizarse en mí, a saber, y fue contado con los desaforados, porque lo que tiene que ver conmigo está realizándose. Entonces ellos dijeron, Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Él les dijo, basta. Al salir, se fue como de costumbre al monte de los olivos, y le siguieron también los discípulos. Una vez que llegaron al lugar, les dijo, ocúpense en orar, para que no entren en tentación. Y él mismo se apartó de ellos como a un tiro de piedra y dobló las rodillas y se puso a orar, diciendo, Padre, si deseas, remueve de mí esta copa, sin embargo, que no se efectúe mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo y lo fortaleció.
Mas él, entrando en agonía, continuó orando más encarecidamente, y su sudor se hizo como gotas de sangre que caían al suelo. Y levantándose de orar, se fue a los discípulos y los halló adormitados de desconsuelo. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y ocúpense en orar, para que no entren en tentación. Mientras él todavía hablaba, mira, una muchedumbre, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y se acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Cuando los que estaban en derredor de él vieron lo que iba a acontecer, y dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote, y le quitó la oreja derecha. Pero respondiendo Jesús dijo: basta, hasta esto dejen que llegue. Y tocó la oreja y lo sanó. Entonces Jesús dijo a los sacerdotes principales y a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido allí por él: ¿salieron con espadas y garrotes como contra un salteador? Mientras estaba con ustedes día tras día en el templo, no extendieron las manos contra mí, pero esta es su hora y la autoridad de la oscuridad. Muchas gracias, Mario Ascario. Apreciamos mucho tu esfuerzo. Siempre que haces una lectura, procuras hacerla bien y también intentando trabajar el punto que te han puesto a trabajar. Estabas trabajando un punto complicado pero muy necesario en el Ministerio del Campo, como es la lección 11, afectos y otros sentimientos. Dice en la página 118 del libro Benefíciese, ¿qué implican? Dice: hablar de un modo que refleje los sentimientos y esté en consonancia con lo que se dice. ¿Y qué ocurre cuando uno está leyendo la Biblia? Pues tiene que intentar reflejar los sentimientos de los personajes que aparecen en la Biblia. En la página 120, un poquito más abajo, en la primera frase dice: la Biblia recoge toda la gama de emociones humanas. La lectura en voz alta de un pasaje de esas características tendrá más impacto en usted y quienes le escuchan si su voz refleja tales emociones. ¿Y cómo conseguimos que tenga un impacto en nosotros mismos cuando leemos? Dice a continuación: para ello tiene que ponerse en el lugar de las personas acerca de quienes lee. Así estabas tú leyendo de un personaje, en este caso de Jesús, y había que ponerse en el lugar de Jesús. Muchas gracias, hermano Ascario. Pues bien, hasta aquí la primera parte de esta reunión, Tesoros de la Biblia. A continuación, damos paso a la parte Seamos mejores maestros. Y ahí escucharemos en la primera conversación a nuestras hermanas Charo de Vega y Carmen Carrillo. Usan la idea para conversar qué consejos da la Biblia a los matrimonios y, importante, tienen que vencer una objeción que sea en común en el territorio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, estoy hablando con sus vecinos en vista de la gran cantidad de familias separadas que hay hoy en día. ¿Dónde cree usted que podríamos acudir por ayuda? Mire, estoy muy ocupada y pues yo creo que donde los psicólogos. Muy bien, pero mire, en un momentito me gustaría mostrarle el consejo que nos da Dios a los matrimonios en su palabra, la Biblia. ¿Qué le parece? Mire, en Colosenses 3:12, no voy a tardar nada. Mire, de consiguiente, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de los tiernos cariños, de la compasión, la bondad, la humildad mental, la apacibilidad y la gran paciencia. Como hemos leído, ¿qué consejo nos iría bien para fortalecer nuestro matrimonio?
Pues tener cariño y gran paciencia. Muy bien, como ve la Biblia tiene buenos consejos, ¿verdad? Sí, ya lo veo. Pues, ¿qué le parece si la semana que viene me paso y un ratito así como hoy le puedo responder la pregunta ¿qué consejos da la Biblia para los padres? Sí, me gustaría, la espero. Me parece muy bien. Pues mi nombre es Charo, ¿y usted? Carmen. Pues hasta la semana que viene. Muchas gracias a las dos, Hermana Charo, has vencido muy bien la objeción de que estaba ocupada y has utilizado apenas un minuto, mostrando claramente de que, no, está bien, porque nos muestras a todos que en apenas un minuto podemos mantener una conversación y dejar, ¿verdad?, una pregunta pendiente y acordar una revisita, así que has vencido muy bien la objeción. Con esas palabras de que, dice, estoy muy ocupada, dice, en un momentito me gustaría leerle un mensaje de la Biblia, un momentito. Y no, creo que has insistido y has dicho otra palabra que no recuerdo, dándole a entender de que tranquila, que no iba a estar mucho rato. Muy bien. Estabas trabajando también en el punto 21, lectura de textos bíblicos con el debido énfasis. La página 150 del libro Benefíciese. Dice que implica hacer hincapié en las palabras y expresiones que apoyan su razonamiento. Y indica también a lo largo de este capítulo que hay varias formas de enfatizar, ¿verdad? Quizás con la modulación, el volumen de la voz, las pausas y también, ¿verdad?, la repetición. Bien, no sabías, porque en la demostración que vimos en el vídeo, el amo de casa dijo esta cualidad, pero cuando leemos no sabemos qué cualidad, ¿no?, o qué característica le va a interesar al amo de casa. Así que tú has puesto énfasis en todas las cualidades que mencionaba el texto, y luego ella ha podido escoger alguna de ellas, pero no has enfatizado una más que otra, sino en todas las que había en el texto, que es lo que tú querías que ella pues conociera. Muchas gracias por tu asignación. Damos paso a la siguiente asignación, la primera revisita. Nuestro hermano Víctor Tapia y Ángel Cepedano también, basándose en una idea para conversar qué consejos da la Biblia a los padres. Y y aquí se han puesto de acuerdo. Es la que tenías asignado. La objeción es la persona dice que está ocupada. Buenas tardes, señor Ángel. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Me alegro. Yo sé que usted es una persona bastante ocupada y por eso trataré de ser muy breve en lo que vamos a conversar. La semana pasada hablamos un poquito sobre los consejos que da la Biblia para el matrimonio. ¿Le parecieron útiles y prácticos? Por supuesto que sí. Me alegro. Y usted me dijo que tenía hijos. Sí, tengo hijos. Sí, es que casualmente quedamos para hoy hablar sobre los consejos que da la Biblia a los padres. Sí, lo recuerdo que me lo dijo que hablaríamos de este tema. Sí, son consejos sencillos que da la Biblia para saber cómo educar a los hijos en las buenas maneras de vivir. Y para ser breves, le voy a pedir que lea lo que dice Colosenses 3:21. Padres, no estén exasperando a sus hijos para que ellos no se descorazonen. ¿Qué le parece? ¿Es fácil aplicar esto? Bueno, no es muy fácil aplicar estos principios debido a que los chicos son incorregibles a veces, son violentos y eso cuesta mucho. Pero si seguimos el consejo, el principio que dice ahí, tenemos que obrar de acuerdo de los chicos, de los hijos, para que ellos puedan aceptar de buena manera los consejos que uno le quiere dar para que le vaya bien. Así que tenemos que seguir ciertas pautas para que lo acepten. Exactamente, señora Ángel. Por eso, si recuerda el texto, dice, padres no estén exasperando. Significa hablar de buenas maneras, no ser violentos, como se dice vulgarmente, no estar chinchándolos continuamente con lo que deben hacer, sino de una manera amable y cariñosa para que puedan entender que no es por molestarlos, sino porque tengan buenas normas para su futuro. Muy bien, esto cuesta, pero tal como me ha explicado, desde luego es la mejor manera de hacerlo.
Así es, señor Ángel. Y para no quitarle más tiempo, si me lo permite, la próxima semana puedo pasar a la misma hora y al mismo día y hablamos un poquito sobre los consejos que da la Biblia a los jóvenes. Bueno, siempre va bien, porque desde luego en el tiempo en que vivimos, el aplicar estos consejos quizás sea lo mejor. Entonces, vendré la próxima semana, ¿eh? Muy amable. Le esperamos. Muchas gracias a los dos también, hermano Víctor Tapia, hermano Ángel Cepedano. Bien, el hermano también tenía una objeción que vencer, la persona está muy ocupada, y en este caso pues él dijo que sería muy breve, es algo que también podemos decir, seremos muy breves, ¿verdad? Estabas trabajando el punto 23, resaltar el valor práctico. ¿Qué implica? Dice en la página 157, dice, ayudar al auditorio a ver cómo le atañe el tema o cómo puede serle útil la información. ¿Y por qué es importante? Dice, si su interlocutor no ve el valor práctico de la información, quizá le diga que no le interesa o que se desconecte mentalmente y piense en otros asuntos. Y tú desde el principio demostraste que podía ser útil la información que le ibas a mostrar porque le preguntaste, ¿usted tiene hijos? ¿Verdad que tiene hijos? Se ve que ya anteriormente te lo había dicho. Así que ya lo preparaste para que lo que le ibas a decir pues era práctico o era interesante para él. Y la verdad es que el amo de casa se interesó muy bien y él mismo demostró que había entendido muy bien el valor práctico, ¿verdad?, de lo que le estabas diciendo. Incluso tú insististe, ¿no?, de formas prácticas, de cómo eso, lo que quiere decir no exasperar a los hijos, ¿no? Dicen, hablarle de buenos modos, no con violencia, ¿verdad?, por si algo todavía tenía en duda. Muchas gracias, hermano Víctor Tapia. Muy bien, pues a continuación vamos a ver el vídeo de la segunda revisita. Veremos el vídeo y luego no, ahora prestáis atención a ver en aquellos detalles que luego sí podréis comentar. Entonces, ¿es práctica la Biblia para los jóvenes? Veamos, por ejemplo, lo que dice Proverbios 2:11. ¿Te gustaría leerlo? Sí. Dice, la capacidad de pensar misma te vigilará. El discernimiento mismo te salvaguardará. Gracias. ¿Qué piensas? ¿Cómo crees que la capacidad de pensar y el discernimiento pueden ayudar a un joven si, por ejemplo, le ofrecen drogas? No sé. ¿Qué dice la Biblia? Míralo de nuevo. Quizás le ayuden a pensar en las consecuencias de ceder a la presión. Así es. Aunque hoy en día la capacidad de pensar y el discernimiento brillan por su ausencia, la Biblia puede ayudar a los jóvenes a desarrollar esas habilidades. De hecho, no es exagerado decir que los consejos de la Biblia siempre funcionan. ¿Siempre? Por supuesto. La próxima vez podemos ver algunos detalles de la Biblia que nos explican por qué sus consejos siempre funcionan. De acuerdo, me parece bien. Muy bien, pues otra vez en apenas un minuto, según hemos visto aquí, se ha hecho la segunda revisita. A ver, ¿qué os ha llamado la atención de lo que hemos visto en esta conversación modelo, en esta segunda revisita? Hermana Giovanna Basilio. Me llamó la atención cuando le hace la pregunta, ¿no? Le hace leer el texto y le hace la pregunta, cuando le dice, ¿crees que la capacidad de pensar, o cómo crees que la capacidad de pensar y el discernimiento puede ayudar a un joven en el caso de si alguien le ofrece droga? Y le dice, no lo sé. Entonces no se apresura a darle la respuesta, sino le invita, le dice, ¿qué dice la Biblia? Y le invita a que pueda leer de nuevo. Eso es, Dice, no lo sé. ¿Es una situación real? Esta de no lo sé. Hermana Blanca, de Cadena. Muchas de las preguntas que hacemos en el ministerio, las personas no lo conocen, entonces dicen, no lo sé, pero el hermano pues aquí fue perspicaz porque le dice, vuelve a leer, ¿no? Y cuando él lee, pues él mismo se da cuenta de la respuesta y luego pues puede contestar a la pregunta que le hace el hermano. Muy bien, porque ¿qué solemos hacer nosotros? Cuando hacemos una pregunta y pues no lo sé. Hermano Nelson Cadena.
A veces tenemos la mala costumbre de tal vez responderlo, pero claro, el hermano aquí fue perspicaz y le hizo leer nuevamente y de esa manera él se dio cuenta lo que quería decir el texto bíblico. Eso es, y tenían mucha confianza, eran compañeros de trabajo. Así que no quiere decir que por mucha confianza que tengamos con alguien sería un error, ¿verdad? Intentar contestar la pregunta que le hemos hecho nosotros mismos cuando la persona no lo entienda, Es interesante lo que habéis mencionado, ¿Qué dice la Biblia? Dice, míralo de nuevo, a ver qué es lo que dice la Biblia, Muy bien, ¿qué más detalles hemos visto? Hermana Susana de Cepeda. Bueno, el hermano le dice que los consejos bíblicos siempre funcionan y el otro no termina de creérselo, así queda con duda y entonces él aprovecha para introducir para otro ratito, volver a hablar. Le dice que, bueno, que ya lo verán. Eso es. De nuevo, cuando alguien dice siempre funcionan, ¿qué tendemos a hacer? Hermano Amadeo. Pues explicarle enseguida que sí por esto, por lo otro y por lo demás allá. Pero en cambio el hermano estableció la oportunidad para continuar con otra visita. Eso es, O sea, tenemos que crearnos la idea de que una revisita tiene que durar 5, 10 o 15 minutos. Puede durar un minuto y medio, no necesitamos más, ¿verdad? Y si queremos explicarlo todo, perdemos la oportunidad de explicarlo en otro momento. Muy bien, pues ha sido una conversación muy simple, ¿verdad?, pero que tiene detalles interesantes que tenemos que tener en cuenta en la predicación. Pues muy bien, hasta aquí la segunda parte de esta reunión. Seamos mejores maestros. Y ahora damos paso a la siguiente parte, nuestra vida cristiana, pero antes vamos a entonar todos juntos una canción de alabanza a Jehová, la canción número 136. El tema Que Jehová te bendiga, basada en el libro de Ruth, capítulo 2 y versículo 12. Canción 136. Jehová
Pues vamos a dar paso a la primera asignación de esta tercera parte de nuestra vida cristiana. El tema necesidades de la congregación, y el tema que nuestro hermano Amadeo Rovira va a desarrollar es pasemos adelante a la madurez. Todos nosotros hemos sonreído en más de una ocasión cuando hemos visto a un niño pequeño corretear, intentando mover las piernecitas con inseguridad, o cuando intenta sus primeras frases, sus primeras palabras, y nos dice cositas que a veces no entendemos, ¿no? Por ejemplo, cuando dice Biblia, y todos entendemos que quiere referirse a la palabra de Dios, aunque no lo diga bien. No obstante, aunque disfrutamos cuando vemos a una criatura haciendo esas cosas, ¿os imagináis que regresáramos al cabo de 2 o 3 años y la criatura estuviera igual, correteando sobre las piernecitas inseguras, y cuando nos saludara nos dijera otra vez, ¿Biblia? ¿Verdad que eso nos preocuparía? Porque eso querría decir que la criatura no ha madurado. La criatura se ha quedado como aquel bebito que vimos 2 o 3 años antes. Pues, hermanos míos, en sentido espiritual las cosas son muy semejantes. Todos nosotros hemos disfrutado, por ejemplo, cuando conocimos por primera vez algo de la verdad de Dios y cuando empezamos a estudiar la Biblia y empezamos a dar, por decirlo así, nuestros primeros pasitos tambaleantes en lo que era el conocimiento de la palabra de Dios. O disfrutamos de empezar a venir a alguna de las reuniones y hasta con timidez levantamos la mano y por primera vez hicimos algún comentario. Y los que nos vieron disfrutaron con nuestros primeros pasos en la verdad. Pero, ¿qué sucede si al cabo de los años seguimos igual? ¿Verdad que parecería haber un problema? Parecería que uno no ha madurado. Por eso las Escrituras tienen una exhortación muy franca para cada uno de nosotros. Si sois tan amables, busquémoslo juntos en la carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos hebreos, en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 y en el versículo 1. Dice las Escrituras, por esta razón, ya que hemos dejado la doctrina primaria acerca del Cristo, pasemos adelante a la madurez y no pongamos de nuevo un fundamento, a saber, arrepentimiento de obras muertas y fe para con Dios, la enseñanza acerca de bautismos y la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Cuál era el punto clave que el apóstol Pablo comunicó a aquellos cristianos hebreos que estaban en Roma? Pasemos adelante a la madurez. Y quizás ahora alguno de nosotros podría caer en un error, con toda la buena intención. Alguien podría decir, bueno, pero si yo ya estoy en la congregación, yo ya estudio la Biblia, me dan clases cada semana, o yo ya voy a algunas reuniones, o a todas las reuniones, o incluso comento en las reuniones de congregación, ya tengo conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien, pero ¿os habéis dado cuenta de que el conocimiento no es madurez? Porque si todavía tenéis abierto el texto, el apóstol Pablo, cuando les escribe a aquellos cristianos, demuestra que tenían un amplísimo conocimiento de la palabra de Dios, porque dice, a la mitad del versículo 1, después de decir pasemos adelante a la madurez, no pongamos de nuevo un fundamento, arrepentimiento, fe para con Dios, bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y el juicio eterno. Pero todo esto, hermanos míos, son lecciones profundas de la palabra de Dios. Es conocimiento serio de la palabra de Dios. Y no obstante, el apóstol dice, no pongamos un fundamento. Dice otra vez que son la doctrina primaria, la primera línea. Ya que hemos dejado la doctrina primaria, pasemos adelante a la madurez. De manera que el tener conocimiento, el venir a las reuniones cristianas y el participar en las reuniones no necesariamente quiere decir que estamos madurando, que estamos pasando a la madurez. ¿Qué se entiende por la madurez a la que cada uno de nosotros debe pasar?
La verdad es que la madurez cristiana tiene muchísimos matices diferentes, pero si os parece vamos a centrarnos en uno de la que habló la atalaya del 15 de mayo de 2009 y se centró en el análisis de un versículo bíblico. Es la misma carta a los Hebreos, pero ahora en el capítulo 5. En Hebreos 5 y en el versículo 14 hay una descripción sencilla de una manera en que uno pasa adelante a la madurez. Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido pertenece a personas maduras, a los que mediante el uso tienen sus facultades perceptivas entrenadas para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto. ¿Cuál es, desde el punto de vista de Jehová Dios, una manera de pasar a la madurez? Bueno, pensemos un poquito en el asunto del niño. Cuando un niño es un bebito, ¿qué come? ¿Bistecs? No. Ni incluso no puede comer carne triturada. Tiene que tomar leche, porque es el alimento que puede aceptar y puede digerir. Pero aquí el apóstol Pablo está utilizando esa reflexión. El alimento sólido pertenece a personas maduras, a los que mediante el uso tienen sus facultades perceptivas entrenadas. Las que no son maduras todavía tienen que tomar las cosas elementales, la lechecita, por decirlo así, de la palabra de Dios. Y eso nos lleva a unas reflexiones que podemos hacernos en voz alta o cada uno de nosotros mirándonos al espejo. Por ejemplo, si el maduro es el que toma alimento sólido, ¿cómo es mi estudio bíblico personal? ¿Es un estudio superficial? ¿Tomo las publicaciones o la Biblia y las leo rápidamente? ¿O rayo las publicaciones y ya está? ¿No sería ese un alimento muy líquido? ¿No sería eso un poco leche de la palabra? Las Escrituras nos dicen que el alimento sólido, es decir, no el superficial, el que profundiza, el que ahonda, el que saca la información, ese es el que tienen las personas maduras. Todavía relacionado con eso del alimento sólido, ¿estoy anclado en lo que aprendí en 1940? Que está muy bien. Si alguien aprendió la verdad acerca de Dios en 1940 o en 1950 o en 1980 o en 2000, excelente. Pero me quedé ahí. Estoy todavía con la misma información que aprendí cuando comencé a entender la palabra de Dios y cuando comencé a entender el funcionamiento de la congregación. Porque si me he quedado parado en el mismo sitio que empecé, estoy todavía como aquella criatura, correteando sobre piernas inseguras. Todavía en este mismo versículo, os habéis dado cuenta que en la parte final del versículo 14 dice que el maduro tiene sus facultades perceptivas entrenadas. Unas cuantas preguntas nos pueden ayudar a vernos con facilidad. Por ejemplo, a la hora de decidir, ¿decido utilizando la palabra de Dios o decido pensando lo que me parece que es más práctico? La persona madura, hombre o mujer, decide porque tiene sus facultades entrenadas para distinguir lo correcto y lo incorrecto. Pero eso es lo que explica la Biblia. De manera que si cualquiera de nosotros no decide utilizando la Biblia, no decide de una manera madura, no decide de una manera equilibrada. Todavía, y utilizando esa misma frase, las facultades entrenadas para distinguir lo correcto como lo incorrecto. ¿Sé discernir lo que está bien y lo que está mal? ¿Sé encontrar en las Escrituras lo que Jehová dice que es bueno y lo que Jehová dice que está mal? ¿O tengo que acudir a buscar la ayuda de alguien para que me diga, y a lo mejor incluso caigo en la trampa de aquella famosa trampa, ¿a ti qué te parece? ¿O tú qué harías en mi caso? Pero si somos así, no estamos haciendo lo que nos dice el versículo, ¿verdad? El versículo dice que los maduros, las maduras, tienen las facultades entrenadas y distinguen lo correcto de lo incorrecto. ¿Cómo puedo saber si estoy pasando adelante a la madurez?
Volvamos, si lo permitís, un momento a aquel niñito que fue el principio de nuestra conversación. ¿Cómo sabemos que un niñito madura? Pues cuando lo observamos le vemos madurar, ¿verdad? Al principio, cuando le conocimos, el niñito de nuestra historia correteaba con piernas inseguras. Pero ahora le hemos visto, ya es un jovencito que da pasos seguros. Y luego le vemos un poquito más adelante, ya es un adolescente que no solamente sabe dar pasos seguros, sino que incluso sabe saltar con seguridad y eficiencia, que además estudia, que además comprende, que además ayuda en la casa, participa en las tareas que se esperaría que participara una persona que ya ha ido creciendo. Y si le vemos más adelante, le vemos probablemente ampliando sus estudios, ahora ya participa en las tareas de congregación, quizás acepta responsabilidades de congregación, colabora en los trabajos y en el servicio de Dios, participa en el servicio de Jehová y participa en el servicio de su familia. Quizás más adelante crea su propia familia, la dirige bien. De manera que, ¿cómo sabemos que alguien madura? Pues porque cuando observamos nos damos cuenta que no está quietecito ahí, sino que va adelantando, aunque sea lentamente, aunque sea poco a poco, pero pasando adelante a un nuevo escalón, subiendo un escalón más en el servicio y en las tareas que se le tienen que asignar. Dicho de otra manera, vemos que la criatura se va haciendo más seria, más responsable, más prudente, más equilibrada. ¿Cómo podríamos aplicarlo en nuestro propio caso? Permitidme algunos ejemplos sencillos. Si hace mucho tiempo que aprendimos la verdad, ¿seguimos contestando o participando en las reuniones leyendo la respuesta? ¿Está mal leer la respuesta? No, en absoluto, está muy bien. Pero la idea es, si ya hemos adelantado a la madurez, probablemente ya no necesitamos leer la respuesta porque ya entendemos. Y cuando uno entiende, puede explicar. Otra idea, ¿hemos mejorado la calidad de nuestra enseñanza? Hace algún tiempo se hizo hincapié en la congregación, en todas las congregaciones del mundo, en abandonar algunas técnicas de presentación que eran ya muy retrasadas, ¿no? ¿Recordáis aquella famosa frase, mi compañero y yo? La congregación ha insistido muchísimo en que actualicemos nuestra manera de presentarnos. ¿Cómo nos presentamos en el ministerio? ¿Hemos actualizado la información y nuestro estilo de presentación copiando de los vídeos que nos ponen buenos ejemplos prácticos y modernos? ¿Aceptamos más servicio, más trabajo y más responsabilidades en la congregación? Hay muchísimas cosas que hacer. Hermanos y hermanas, tenemos mucho en lo que servir a la congregación. ¿Lo pedimos? ¿Lo aceptamos? Y sobre todo, ¿aplicamos lo que aprendemos? Porque cuando a un niño le dices, ¿no sabes qué? Y él dice, sí, ya lo sé, pero hace al revés, ¿qué decimos? Es una criatura, no madura. ¿Por qué? Porque aunque ha oído lo que se le dice, no hace lo que se le dice. Pues es el mismo caso. Cuando Jehová nos dice, haz esto o no hagas aquello, ¿lo aplicamos? Eso demuestra que estamos pasando a la madurez. A modo de conclusión, ¿hemos progresado y, como nos dice el versículo, pasado adelante a la madurez? Probablemente algunos entre nosotros levantarían la mano y dirían sí. Y probablemente muchos entre nosotros pues no nos atreveríamos a levantar la mano y diríamos, bueno, todavía estoy haciendo esfuerzos para pasar adelante a la madurez. Si creemos que todavía no hemos pasado enteramente a la madurez, no nos desanimemos. El que hayamos comenzado a estudiar la palabra de Dios, el que nos reunamos con la congregación de Dios, el que participemos en las reuniones de la congregación de Dios y participemos en explicar a otras personas lo que creemos, ya demuestra que no somos criaturas espirituales. Hemos dado ya pasos y estamos creciendo en sentido espiritual. ¿Podemos crecer más? Innegablemente. De la misma manera que el niño pasó a jovencito y adolescente y después a cabeza de familia, cada uno de nosotros puede seguir creciendo en sentido espiritual.
Y en este sentido es que volvemos a recordar lo que el apóstol Pablo nos dijo, que es la consigna para nosotros en nuestra consideración de hoy. En Hebreos capítulo 6 y en el versículo 1, el apóstol nos dice de nuevo: por esta razón, ya que hemos dejado la doctrina primaria acerca del Cristo, ya que sabemos, conocemos y aplicamos lo que teníamos que aprender del Cristo como básico, pasemos adelante a la madurez. Sigamos esforzándonos por crecer en sentido espiritual. Te damos muchas gracias, hermano Amadeo Rovira. Ha sido una interesante asignación donde ha quedado muy claro lo que no significa pasar a la madurez espiritual y lo que sí significa o está implicado en pasar a la madurez espiritual, y sobre todo las reflexiones que nos has animado a hacernos a cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermano Amadeo. Pues llegamos ya al fin, o sea, la última asignación, el estudio bíblico de congregación. Jesús elige a los 12 apóstoles, y esta noche, hoy, será conducido por nuestro hermano Nelson Cadena. Bienvenidos, hermanos, al estudio del libro Jesús del Camino, la Verdad y la Vida. Ahora vamos a considerar el capítulo 34 con el tema Jesús elige a los 12 apóstoles. Y para el buen desarrollo de esta asignación necesitaría la colaboración de sus comentarios. Empezamos ya leyendo la parte asignada y en esta ocasión nuestro hermano Cristian nos leerá la parte que nos toca. Cuando quieras, hermano. Ya hace 1 año y medio que Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, algunos hombres se hicieron sus discípulos. Entre ellos estaban Andrés, Simón Pedro, Juan, puede que Santiago, el hermano de Juan, Felipe y Bartolomé, también llamado Natanael. Y con el tiempo, muchos otros se hicieron seguidores de él. Ahora ha llegado el momento de que Jesús elija a sus apóstoles, quienes colaborarán estrechamente con él y recibirán una preparación especial. Pero antes de elegirlos, Jesús sube a una montaña, tal vez una de las que está junto al mar de Galilea, cerca de Capernaum. Allí pasa la noche entera orándole a su Padre, probablemente pidiéndole sabiduría y su bendición. Al día siguiente, llama a sus discípulos y elige a 12 de ellos para que sean sus apóstoles. Jesús escoge a los 6 que mencionamos al principio y a Mateo, el cobrador de impuestos. Los otros 5 son Judas, también conocido como Tadeo o el hijo de Santiago, Simón el cananita, Tomás, Santiago hijo de Alfeo y Judas Iscariote. Estos 12 hombres llevan tiempo viajando con Jesús, así que él los conoce bien. De hecho, algunos eran parientes suyos. Santiago y Juan seguramente eran sus primos. Sí, como algunos piensan, Alfeo era el hermano de José, el padre adoptivo de Jesús. Entonces el hijo de Alfeo, Santiago, sería otro primo de Jesús. Está claro que Jesús se sabía todos los nombres de todos. Pero, ¿y usted? ¿Se acuerda de cómo se llamaban los 12 apóstoles? Algo que lo puede ayudar es tener presente que había dos que se llamaban Simón, 2 que se llamaban Santiago y 2 que se llamaban Judas. Algunos apóstoles eran hermanos, Simón Pedro y Andrés, por un lado, y Santiago y Zebedeo y Juan por el otro. Con esto presente ya podrá acordarse de los nombres de 8 de ellos. Los cuatro que quedan son Mateo, el cobrador de impuestos, Tomás, el que más tarde dudó, Natanael, a quien Jesús llamó de debajo de un árbol, y Felipe, un amigo de Natanael. 11 de ellos eran de Galilea, la zona donde se crió Jesús. Natanael era de Caná. Felipe, Pedro y Andrés eran de Betsaida. Aunque con el tiempo estos 2 últimos se fueron a vivir a Capernaum, donde al parecer vivían Mateo, Santiago y Juan también vivían en Capernaum o cerca de allí, y tenían un negocio de pesca en la zona,
Y Judas Iscariote, quien más tarde traicionó a Jesús, era por lo visto el único apóstol de Judea. Muchas gracias. La pregunta 1 dice, ¿qué importante decisión toma Jesús después de pasar toda la noche orando? La hermana Susana. Bueno, Jesús ve que llega el momento en que él tiene que escoger a sus 12 apóstoles. Entonces, él, tal como ya dice la pregunta, ¿no?, pasó toda la noche orándole a Jehová para que Jehová le diera el apoyo sobre lo que él pudiera estar pensando de unas personas y de las otras. Y entonces, cuando ya va, o sea, se pasa esa noche, entonces él ya sabe a las personas que va a escoger. Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿a quiénes elige Jesús para que sean sus apóstoles? ¿A quiénes elige Jesús? Hermana María Dolores Pesas. Bueno, vamos a mencionar a los 6 primeros, que son Andrés, Simón Pedro y Juan, y su hermano Santiago probablemente, Felipe y Bartolomé, que también lo llaman Natanael. Estos son los 6 primeros que nombra. Muy bien. Faltan 6 más. Sí, la hermana Mónica. Sí, después Mateo, el cobrador de impuestos, y luego Judas, también conocido como Tadeo, el hijo de Santiago, Simón el cananita, Tomás, Santiago hijo de Alfeo y Judas Iscariote. Muy bien. ¿Nos queda alguno? Veía una mano por ahí. Bueno, ahora vamos a decir los 12 de corrido, para ver. La hermana Tania. Pues aquí tenemos a Pedro, hijo de Jonás, Santiago, el anciano, hijo de Zebedeo y Salomé, Juan, hijo de Zebedeo y Salomé también, Andrés, Bartolomé, Santiago, Judas Iscariote, Judas Tadeo, Mateo, hijo de Alfeo, Felipe, Simón y Tomás. Están los 12. Muy bien, entonces ahora sí lo tenemos a los 12, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hacer la tercera pregunta. Dice, ¿qué lo ayudará a usted a recordar sus nombres? Hermano Amadeo. Pues el ajuste también buscado que presenta el párrafo, recordar que hay 2 que tienen un nombre igual, hay 2 Simón, hay 2 Judas, y acabo de olvidar los otros 2 que hay. Pido perdón. Muy bien. Hermano Ángel. Bueno, siguiendo también Santiago, hay 2 que se llaman, Santiago hijo de Zebedeo, y Juan, por el otro lado, está hablando acerca de 4, que es Mateo, cobrador de impuestos, Tomás, y también Natanael y Judas, también hay 2 que se llaman Judas, y Felipe, un amigo de Natanael. O sea que a veces es fácil quizás recordarlo, pero a veces cuesta, porque son nombres que quizás no son conocidos, pero sin embargo, a veces en el momento de relatarlos se nos va de la mente. Muy bien. Ahora vamos a leer los textos bíblicos que apoyan este estudio. Vamos a leer primeramente Marcos capítulo 3 del versículo 13 al 19 y hermano Cristian podría darnos lectura. Marcos capítulo 3 del 13 al 19. Y ascendió a una montaña y mandó a llamar a los que quiso,
y ellos se fueron a donde él, y formó un grupo de 12, a quienes también dio el nombre de apóstoles, para que continuaran con él y para enviarlos a predicar, y a tener autoridad para expulsar los demonios. Y el grupo de 12 que él formó fueron Simón, a quien también dio el sobrenombre de Pedro, y Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, también dio a estos el sobrenombre de Boanerges, que significa hijos del trueno, y Andrés, y Felipe, y Bartolomé, y Mateo, y Tomás, y Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, y Simón, y el cananita, y Judas Iscariote, que más tarde lo traicionó y entró en una casa. Ahora también vamos a leer Lucas capítulo 6, del versículo 12 al 16. En el transcurso de aquellos días, él salió a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Pero cuando se hizo de día, llamó así a sus discípulos y escogió 12 de entre ellos, a los cuales también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también dio el nombre de Pedro, y Andrés su hermano, y Santiago, y Juan, y Felipe, y Bartolomé, y Mateo, y Tomás, y Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, que es llamado el celoso, y Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que se volvió traidor. Muchas gracias. Según el versículo 12, antes de elegir a los 12 apóstoles, ¿qué hizo Jesús? La hermana Charo. Dice que salió a la montaña a orar para pedirle a Jehová que le diera conocimiento para escoger a sus apóstoles. Muy bien. Hermanos, ¿y por qué creen que Jesús necesitaba orar a su Padre? La hermana Amelia. Él siempre confiaba en Jehová, además de ser su padre, era su amigo, ¿no? Él confiaba y siempre pedía la ayuda para toda cosa que hacía. Muy bien. Hermana Blanca, al final. Iba a tomar una decisión muy importante al escoger a los 12 apóstoles. Eran personas que iban a servir con él, bueno, con Jesús en los cielos, ¿no? Entonces, por eso, esta decisión lo tenía que tomar tomando en cuenta a Jehová, pidiendo la ayuda a Jehová. Por eso él acude a Jehová para poder elegir los 12 apóstoles. Muy bien. ¿Qué podemos comentar de la imagen de la página 82 que podemos ver también en las pantallas? Pueden comentar. ¿Qué podemos destacar de la imagen? La hermana María Dolores. Bueno, tenía que tomar una decisión muy importante, tenía que escoger a colaboradores suyos para una misión que tenían que hacer a continuación de que cuando él no estuviera. Entonces él se dirigía a un lugar solitario y para pedir la ayuda a Jehová en oración. Era tan importante la decisión que tenía que tomar que tomó toda la noche. Entonces vemos que para nosotros también, cuando tengamos que tomar una decisión, tenemos que pedirle a Jehová, y si puede ser también en un lugar que estemos en intimidad. Muy bien. Como vemos, Jesús tenía que tomar una decisión muy importante, para lo cual necesitaba el apoyo de Jehová. Pero ¿qué podemos aprender nosotros en cuanto a la oración que hizo Jesús? La hermana Cristina. Si vemos que Jehová también da con generosidad, ¿no?, su tiempo, es decir, que nosotros podemos rogarle en cualquier momento, que sea de noche, de día, cuando estemos angustiados, que Él nos va a escuchar, y además le gusta oír que le pidamos las cosas. Muy bien. Hermano, la hermana Gina Malca. Sí, Jesús estuvo toda la noche. Nosotros no necesariamente tenemos que estar horas y horas, pero sí ser vigilantes y hablar desde el corazón de los asuntos más importantes que afecten nuestra vida, y también tener en cuenta los asuntos de otros hermanos que estén en circunstancias difíciles. Muy bien. Ahora, hermanos, podemos comentar la segunda imagen. ¿Qué podemos destacar y pueden comentar? Sí, el hermano.
La imagen y lo que estábamos leyendo me hace reflexionar en lo siguiente, que Jesús, a pesar de que el grupo de personas que lo seguían, él los conocía muy bien, el momento de tomar la decisión de elegir sus apóstoles, a pesar de su gran conocimiento que tenía sobre ellos, pidió el consejo a su Padre mediante la oración. Eso significa que no confió ni siquiera en su capacidad de decidir o en su manera de actuar, sino que pidió ayuda a su Padre, que es lo que nos enseña a nosotros que tenemos que hacer también. Muy bien. Hermano Eduardo. El hecho de que esté Jesús orando y a su alrededor aparezcan todos los apóstoles también nos parece indicar que Jesús en esa oración también estaba pensando en cada uno de ellos. Quizás estaba hablando a Jehová lo que era cada uno de ellos, lo que tenían sus virtudes, sus defectos. Quizás estaba trasladando a Jehová lo que cada uno, por lo que sentía cada uno y lo que cada uno pues hacía, ¿no? Es lo que yo entiendo. Entiendo de que cuando hablaba con Jehová pues estaba pensando en ellos y quizás les hablaba de ellos, de cada uno de ellos. Muy bien. Y vemos que en torno escoge Jesús a orar a su Padre. En la imagen lo vemos. ¿Qué podemos comentar? La hermana Marisa. Bueno, ahí se ve a Jesús en una posición muy humilde, solo, en una montaña, ¿no? Entonces él buscó estar solo para conversar con Jehová. Entonces, y él pensó aquí, ¿no?, de que cada personaje, estos serían personas que en el futuro serían reyes del reino de Dios. No era una elección simple nada más, era una elección, tenía que ser muy seleccionada. Muy bien. La hermana María Luisa. También seguro Jesús que comprendía la gran responsabilidad que caía sobre los 12 apóstoles. Era imperfecto, tenía defecto como todos nosotros. Por lo tanto necesitaba aún más ayuda, porque era el fundamento del cristianismo, no tenía que fallar. Muy bien. ¿Y cómo sabemos también que conocía muy bien Jesucristo a estos 12 hombres? ¿Cómo lo sabemos? Hermano Ángel. Bueno, porque antes ya había estado asociado con ellos. Entonces, más o menos ya tenía alguna idea cómo eran. Y así todo, él lo pensó muy bien antes de tomar esta decisión de escoger a los 12. Algo que verdaderamente es importante para nosotros, que tengamos en cuenta lo que tenemos que hacer para siempre agradar a Jehová, porque Jesús dice, no hizo nada que no fuera la voluntad de Jehová. Entonces quería estar seguro que también tenía la aprobación de Jehová, ya que era perfecto, pero él, sin embargo, se dirigió a su Padre porque sabía que era mayor que él. Muy bien. Hermano Gregorio. Bueno, también vemos que algunos eran parientes suyos, o sea que eran primos, Santiago, seguramente eran primos, y Juan también, y Alfeo era hermano de José, del padre adoptivo, o sea que ya tenía cierto conocimiento de quién eran, ¿no? O sea que ya, aparte de que habían viajado con él ya muchos. Muy bien. Hermano Mateo. En la lectura que recomendaste que se hiciera de Marcos 3, se explica que cuando Jesús escogió al grupo de 12, lo escogió para que continuaran con él y enviarlos a predicar. Entonces, quizás una parte importante del tiempo y de la oración que Jesús dedicó fue pensando en los que tenían más disposición para hablar acerca de lo que habían aprendido. Porque probablemente en la multitud de discípulos que acompañaban a Jesús durante aquel tiempo, había muchos que creían en lo que Jesús explicaba, pero a lo mejor no eran tan convencidos o no estaban dispuestos a hablar delante de otros de lo que Jesús enseñaba. Y estos, en cambio, sí lo hicieron. Perfecto. Hermano Eduardo. Añadir un comentario más sobre el tiempo que había pasado para escoger, hacer esa elección, ¿no? Según hemos leído, dice que hacía ya 1 año y medio que Jesús los conocía, algunos de ellos. O sea, hacía tiempo
que los conocía y por lo tanto no tomó la decisión de una manera fortuita ni de una manera temprana, ¿no? ¿Qué nos enseña? Pues, por ejemplo, hoy en día, cuando se dan ciertos privilegios o asignaciones, también se considera un cierto periodo de tiempo, ¿no? Tiempo no es porque tenga que pasar un tiempo, sino porque en ese tiempo pues, se puede ver pues, si un hermano progresa o no progresa, cómo responde a las asignaciones, ¿verdad? Antes de ser nombrado como siervo anciano ministerial. También se tiene en cuenta esto. No se hace normalmente uno recién bautizado, ni un anciano, un siervo recién nombrado, sino que se deja pasar un tiempo para realmente ver, ¿no?, cómo conocerlo bien. Muy bien. ¿Cómo podemos también copiar el ejemplo de Jesús en la congregación en cuanto a conocer a nuestros hermanos? Porque Jesús conocía muy bien a sus discípulos que después llegaron a ser los apóstoles. Hermano Josué. Pues a mí se me viene a la mente que cuando hagamos nuestras oraciones, incluir a nuestros hermanos. Muchos de ellos están enfermos, otros están pasando por situaciones complicadas, no solamente enfermedad, sino a lo mejor han perdido un ser querido, o una situación laboral. No sé, se me ocurren muchas ideas. Lo que pasa es que tendríamos que tener presente en nuestras oraciones a nuestros hermanos. Y claro, para conocer las situaciones de ellos, ¿qué hace falta? Pues eso mismo, conocerlos. Hablar con ellos. Es una manera para nosotros encariñarnos más y también pues para pensar en ellos en nuestras oraciones. Muy bien. Hermana Blanca. Jesús se interesaba por ellos, ¿no? Los conocía sus cualidades, también sus inquietudes, conocía también todo lo que ellos tenían, ¿no? Pues de hecho nosotros también, si nosotros conocemos a nuestros hermanos, quizá podemos conocer saludándolos, saliendo a predicar con ellos, compartiendo quizá un café con ellos. De esa manera sabremos sus inquietudes, quizás están pasando por alguna enfermedad, ¿no? Y así de esa manera lo podemos ayudar, pues Jesús conocía muy bien a sus 12 apóstoles. Gracias. La hermana Rosa Noyo. Sí, no es fácil conocer, en fin, a los miembros de una congregación, ¿no? Pero poco a poco toma su tiempo. Pero si uno se interesa realmente y antes o después, en fin, uno pues va hablando con los hermanos y como bien decían también, cambiar, en fin, en la predicación, salir con ellos, pues poquito a poco uno puede ir conociendo y respetando, que desde luego, la personalidad de cada uno de ellos. Entonces podemos llegar a ser, pues, en fin, como ellos, muy unidos con Jesús también. Muy bien. Para demostrar que nosotros conocemos los nombres de los apóstoles, vamos a recordarlos nuevamente. Pueden comentar, hermanos. Hermana Gina. Dos Simón, dos Santiago, dos Judas, Andrés, Juan, Mateo, Tomás, Natanael y Felipe. ¿Sí? Ay. Sí. En el libro nos daba una sugerencia para saber. ¿Recordamos un poquito la sugerencia que nos daba el esclavo para poder saber los 12 apóstoles? Hermano Eduardo. Estaba bien, Gina, el comentario. Es un método, una manera didáctica de recordar los nombres y que también nos puede ayudar a recordar quizás pasajes de la Biblia, ¿no? Lo que nos muestra aquí es que ya no hace falta aprenderse el nombre de 12 apóstoles. Por lo menos sabiendo que hay 3 parejas, ya hay 3 nombres que desaparecen, ¿no? Sabes que hay 2 Simón, hay 2 Santiagos y hay 2 Judas. El siguiente paso es decir, bueno, y había alguno que tenía algún hermano, ¿no? Como por ejemplo Andrés, que era hermano de Pedro, y Juan, hermano de Santiago. El recaudador de impuestos seguro que nos acordamos todos, ¿no? Por la parte que nos afecta. Mateo, Tomás, que es el que dudaba siempre, Natanael y Felipe. O sea, es una manera, de, en lugar de aprenderse 12 nombres, pues con 6 o 8 es suficiente, ¿no? Muy bien. Parece que fuera poco 12, pero sin embargo
no se puede recordar fácilmente. Pues muy bien, hermanos, por sus comentarios, y en este estudio nos ha servido para recordar primero los 12 apóstoles, los nombres de ellos, y copiar el ejemplo de Jesús sobre la oración como algo fundamental a la hora de tomar decisiones. También hemos aprendido cuán importante es conocer a nuestros hermanos aquí en la congregación, porque todo lo que nosotros aprendemos mediante las publicaciones es siempre para aplicarlo ya sea en la congregación o en nuestra vida personal. Pues gracias, queridos hermanos, por sus comentarios, y hermano Cristian, por tu excelente lectura. Muchas gracias, hermano Nelson, por tu esfuerzo, ¿verdad?, en dirigir esta consideración, y a todos vosotros también por apurar al máximo, ¿verdad?, con vuestros comentarios. Y también a todos que habéis tenido asignaciones, porque hoy sí que podemos decir que os habéis atenido a vuestro tiempo, ¿eh? Así que nos ha sobrado tiempo, y eso siempre es de apreciar. Muy bien, vamos a recordar un poquito algunos aspectos interesantes de la reunión de hoy, ¿eh? Sí, si recordáis, en el Tesoros de la Biblia, en el primer discurso, Nuestra liberación se acerca, ahí se respondieron las preguntas que dijimos al principio, ¿verdad? ¿Cómo y cuándo? Dice, Jesús eliminará a las personas malvadas, dice, al final de la gran tribulación. ¿A quiénes se liberará? Él dijo a sus seguidores fieles. ¿Y cómo debemos prepararnos? Pues si queremos estar entre los que nos liberen, ¿verdad?, cuando llegue ese momento de destrucción de los malvados, debemos estar preparados en sentido espiritual. Y el hermano Josué apuntó muy bien varias ideas que se mencionan en nuestra guía de actividades, ¿verdad?, en la página correspondiente a esta asignación. En Perlas Escondidas se contestó una pregunta que tenía que ver con las palabras de Lucas capítulo 22, versículos del 28 al 30, ¿Qué pacto hizo Jesús? ¿Con quién lo hizo? ¿Y qué logra ese pacto? Así fue un pacto personal, un pacto para un reino con sus 144.000 seguidores ungidos, para que fueran reyes y sacerdotes en el cielo. Y ese pacto, precisamente ese pacto para un reino, les permite reinar con Jesús en el cielo. En nuestra vida cristiana, en Necesidades, vimos un tema muy importante para nosotros, ¿verdad? Pasemos adelante hacia la madurez, Y es que en lo que tiene que ver con nuestro derrotero en la verdad, no vale el estar parado. El estar parado significa ir hacia atrás, hay que ir siempre hacia adelante, ¿verdad? Y el hermano mencionó muy bien lo que no significa, No significa el que asistir a las reuniones, comentar, ¿verdad?, y tener un cierto conocimiento de Dios y sus propósitos. Eso no significa necesariamente que seamos personas maduras, sino que significa otra cosa. Y el hermano Amadeo apuntó hacia una de estas cuestiones, como es Hebreos 5:14, la que tenía que ver con que una persona muestra que es madura espiritualmente cuando tiene sus facultades perceptivas entrenadas, ¿verdad?, para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Y el hermano nos dio algunas reflexiones muy válidas para medirnos nosotros, cada uno de nosotros, en cómo está nuestro termómetro de madurez espiritual. Y por último, el estudio bíblico de congregación. Jesús elige a los 12 apóstoles, siempre hay alguna lección, ¿verdad? Y básicamente vimos la lección más importante, la importancia de orar a Jehová cuando tenemos que tomar una decisión importante, como fue en el caso de Jesús, la decisión de escoger sus apóstoles, aquellos a los que tendrían que seguir la obra de predicación que él había iniciado. Y también hemos visto, no por casualidad, un método didáctico de cómo aprendernos el nombre de los 12 apóstoles. Y eso pues nos recuerda que a veces para aprendernos distintos textos bíblicos también a lo mejor es importante tener un método didáctico para recordarlos, ¿verdad? Muy bien, ¿qué veremos la semana próxima? Pues la semana próxima básicamente hablaremos del perdón. ¿Cuántas veces hablamos de este tema del perdón? En Tesoros de la Biblia, el discurso estemos dispuestos a perdonar. Y veremos qué significa estar dispuesto a perdonar. Si lo queremos ver la próxima semana, ¿verdad?, pues habrá que estar aquí.
Y en nuestra vida cristiana, en la asignación Jesús también murió por nuestros hermanos, también veremos qué relación tiene alguno de esos aspectos de la muerte de Jesús con el perdón. En Perlas Escondidas se dará atención a una pregunta que tiene que ver con el texto de Lucas capítulo 23 y versículo 31. Y la pregunta es: ¿de qué estaba hablando Jesús en este versículo? Y por último, en el estudio bíblico de congregación, consideraremos el famoso Sermón del Monte, sin duda algo muy atractivo para todos nosotros. Bien, pues damos por finalizada la reunión Vida y Ministerio Cristianos de hoy. Muy bien, pues hasta aquí ya los anuncios y ahora pues os invitamos a cambiar de posición para cantar todos juntos una canción de alabanza a Jehová. La canción es la canción número 41, el tema Padre, escucha mi oración, basada en el libro de Salmos capítulo 5, Salmos capítulo 54. Para finalizar, nuestro hermano Ángel Cepeda nos representará en oración.